Amables hermanos y amigos que me están escuchando en este momento. Salgo por primera vez a ustedes y tengo la confianza que el Señor estará conmigo durante estos tiempos que yo voy a salir. Y espero que ustedes estén preparados con su Biblia, porque yo voy a dar un estudio muy especial durante estos tiempos. Y ojalá Dios quiera que ustedes puedan entender el propósito a que yo me estoy enfocando. Voy a leer para esto un pasaje, pero antes quiero decirles, nuestro tema será limpieza y liberación del pecado, que sustenta la palabra del Señor en Juan capítulo 8, versículo 12. Por favor, si usted pudiera tener su Biblia, si es posible anotarlo, porque la mente es vivaz, puede aprender tan rápido como puede olvidar tan rápido. Mis queridos hermanos, necesitamos aprender en estos tiempos que estamos en tiempos de peligro. Dice aquí el Señor Jesús, voy a leer para ustedes. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:12. Es importante conocer la verdad. ¿Y la verdad dónde está? Puede estar en la universidad, puede estar en algún centro académico. ¿Dónde está la verdad? Aquí yo quiero decirles con solemnidad que la verdad está únicamente en las Sagradas Escrituras, que les conocemos con la Santa Biblia. El hombre, para poder descubrir su estado espiritual, tiene que conocer la Biblia. Para poder comportarse como un buen cristiano, tiene que conocer la Biblia. Y sobre todo, nuestra manera de vivir. La Biblia nos dirá cómo estamos viviendo. La Biblia dice que somos esclavos del pecado. Por eso aquí el Señor diría, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El mundo está lleno de gente que desconoce las verdades de la Biblia. Querido amigo, queridos creyentes, tomen nota desde este momento. Hace algunos o muchos años atrás, un patriarca Job se preguntó, ¿quién hará limpio al inmundo? Nadie. No hubo una respuesta, pero hoy hay la respuesta. ¿Cómo llegar a ser limpio delante de Dios? ¿Cómo ser liberado del pecado? Así nos dice la palabra de Dios. Pero podemos analizar la conducta humana en este momento en forma ligera. Todos sabemos que el mundo está en estado de relajamiento moral. El hombre está totalmente perdido. No tiene paz con Dios ni con su prójimo. El hombre se comporta peor, en ciertos casos peor que los animales silvestres. Matan sin compasión. Los animales feroces pueden convivir con su naturaleza. El hombre no puede convivir con otro hombre como él, otra mujer como él. Hay crímenes, hay latrocinios, porque el pecado vive en su corazón. Aquel hombre es esclavo del pecado. Y nos preguntamos, pues, Dios creó así al hombre. Dios creó así al hombre para este tipo de comportamiento. ¿Por qué esto está ocurriendo? La Biblia nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 26. Voy a leer en este momento para ustedes. Génesis capítulo 1, versículo 26.
Dice el Señor de esta manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre es creado a la imagen moral. El hombre es creado a la semejanza espiritual. Pero ¿de dónde viene este comportamiento negativo? Como todos sabemos, el hombre fue colocado en el mejor lugar del mundo, el paraíso. Allí podía disfrutar toda la belleza de la naturaleza, sean animales o plantas. Sin embargo, había un enemigo de Dios, enemigo del hombre, llamado Satanás. Él, no sé, usando a un animal, no sé si hizo un milagro, no sé si penetró en el cuerpo o usó algún medio, quizá teofanía, para hablar a Eva a través de una serpiente. Y este ser maligno no sabía el estado del hombre, porque el hombre disfrutaba lo más lindo, lo más bonito, que él lo había perdido en el cielo, que él había fracasado. Dios arrojó a Luzbel por su rebeldía, y él quería engañar también así a Eva, a Adán. Pero él no sabía cuál es. ¿Y por qué este asunto? Porque el hombre estaba en estado de prueba. El hombre no es una máquina, no es un aparato sofisticado. El hombre es un ser vivo, es una vida creado a semejanza de Dios. Sin embargo, su destino dependía de que tenía que escoger, porque Dios no quiere que alguien le sirva en forma obligada. Dios no puede obligar a nadie. Dios quiere que usted y yo sirvamos en forma espontánea y voluntaria. Nadie nos puede obligar. Y Dios quería que a través de selección de su vida, es decir, escoger, Dios había preparado, como está escrito en Génesis 2:7, 2:9. Ahí dice que había un árbol del bien y del mal y otro árbol de la vida. Voy a dar lectura, amables oyentes. Dice en el versículo 9: Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Había un árbol allí de la ciencia, de la sabiduría, del bien y del mal, pero había otro, el árbol de la vida. El árbol que contenía vida, y Dios es vida. Dios mismo estaba en ese árbol, pero el hombre tenía que decidir. El árbol de la ciencia, del bien o del mal, o luego la vida. Pero el enemigo engatusó, hizo la pregunta capciosa y dijo: ustedes no pueden comer ningún fruto del árbol. Era una pregunta maliciosa, pero Eva contestó: sí, Señor, comemos. De todos los árboles podemos comer, solamente estamos prohibidos de ese arbolito, porque Dios había prohibido. Voy a dar lectura para que ustedes escuchen. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 9: Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, árbol de vida en medio del huerto, en la ciencia del bien y del mal. Amigos, en el versículo 17, Dios diría al hombre, expresamente a Adán: todo fruto está a tu disposición, todas las plantas aquí en el paraíso es tuyo, tú puedes disfrutarlo, pero hay unos solo, aquel árbol que está en medio del huerto, de la ciencia del bien y del mal. No comerás, porque el día que comieres morirás. Aquí nos hace entender que el hombre fue creado inmortal. Hasta ese momento tenía carácter inmortal, pero si comía ese árbol prohibido,
se convertiría en mortal. Y el enemigo al entrar descubrió cuál era el secreto. Y Eva mismo le dijo: comemos todos los árboles, pero ese árbol no comemos, porque Dios ha dicho que si comemos eso, hemos de morir. Y Satanás ya tenía en la mano para derrotarlo. Satanás puede haber sido, quizá con sonrisa, dijo: ¿qué? ¿Comiendo un árbol morir? Porque comemos un árbol vamos a morir. No es así, no vas a morir. Es la mentira que nos ha traído la más desastrosa desgracia. Morimos, sufrimos, todo está en nuestra contra, en la naturaleza, porque Dios maldijo la tierra. Dios maldijo todo lo que está existiendo. Vivimos en un mundo maldecido. Queridos amigos, hoy, Satanás, el enemigo suyo y lo mío, está rondando en el mundo entero con sus millares de agentes para engañar. Vamos decirte que no existió Cristo, no existe Dios, o quizás para decirle no existe infierno, no existe el cielo. Dios les ha prohibido en forma maliciosa. Dice el versículo 5 del capítulo 3. Sino que Dios sabe que el día que de él comieres, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire, dice, primeramente tú tendrás los ojos abiertos, verás las cosas como son. Dios te ha prohibido por eso. Y no solo eso, tú serás Dios. ¿Qué seducción más grande podía oír el hombre? Serás como Dios. Pero en cierto modo esto en parte es verdad. El hombre es Dios para sí mismo. Cuando se habla de Dios puede decirte con toda libertad: no me gusta, no tengo tiempo, no quiero. El hombre guía su vida espiritual como si fuera Dios. Ya cumplida en parte. No quiere que Dios se intervenga en la vida. Dios quiere guiarnos, Dios quiere bendecirnos, pero el diablo nos quita la bendición. Queridos amigos, es necesario estudiar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En estos últimos tiempos está cumpliéndose lo que la Biblia dice. Los discípulos hicieron la pregunta a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús tenía que responder a esa pregunta. Pero la respuesta fue otra. Mirad que nadie os engañe. Mateo capítulo 24, versículo 4. Miren, va a haber mentiras cuando yo esté pronto a volver. Hoy el mundo está lleno de mentiras, lleno de falsas predicaciones mezclados con veneno, leche espiritual adulterada, alimento espiritual adulterado. Cuidado, mi querido amigo, querido hermano, yo le estoy advirtiendo con la palabra de Dios. Pedro dice: desear como niños recién nacidos leche no adulterada. Pero hay mensajes casi por todas partes, con mensaje adulterado. Mi querido amigo, mi querido hermano, preste atención. Jesús nos advierte. Jesús nos enseña que tengamos cuidado. Como hemos visto en Mateo 24:4 dice: mirad que nadie os engañe. Y pasamos el versículo 24. Ahí dice: vendrán falsos profetas, falsos cristos, falsos maestros. Harán grandes milagros y prodigios, pero mentirosos.
milagros diabólicos, prodigios diabólicos, y muchos serán engañados. Aún los que conocen la verdad pueden caer en la mentira de Satanás. Tenga cuidado porque la mentira está por todas partes. Podemos oír las palabras del apóstol San Pablo. Puedes abrir en Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. En ese versículo, el apóstol San Pablo expresa su preocupación. Vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Versículo 3. Versículo 3. Pero temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mira, escuche la advertencia. Pablo dice, yo tengo miedo. Así como engañó a Eva, también vuestros sentidos pueden ser desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hoy hay tantos predicadores, ofrecen alimento envenenado con la mentira. Tenga cuidado. Vamos a leer algo más, el versículo 4. Es bastante interesante. Habla que cuidado, a prestar atención, otro Cristo. Vamos a leer el versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que también recibido, y otro evangelio que el que habéis aceptado. Miren ustedes tres bases: otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Piensen eso, predicando otro evangelio, hablando de otro Cristo. Piense, hablando de otro espíritu, quizás recibiendo un espíritu ajeno a lo que el hombre debe recibir. Jesús ha prometido que debemos recibir el Espíritu Santo, pero ahí está el enemigo, quizá para poder engañar. Pablo estaba sumamente preocupado. Y no solamente nos dice así. Abra su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Note usted lo que está diciendo el apóstol San Pablo. En los últimos tiempos habrá la inquietud de escuchar, y el demonio aprovechará esta inquietud como espíritu engañador para escuchar a doctrinas de demonios. Ten cuidado, mi querido amigo, mi querido hermano. Nosotros debemos llegar a la patria celestial, pero el enemigo está tratando de estorbar, poner estorbos, poner obstáculos en el camino. Recuerda que Cristo te dice, yo soy el camino. Recuerda que Cristo dice, yo soy la vida. No hay otros Cristos, solamente soy el único Cristo. Vamos a seguir meditando. Esto mismo nos dice el apóstol San Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2.
Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Ves, amigo? Está hablando del pueblo judío. El pueblo judío fue víctima de centenares de falsos profetas. Ellos aborrecían a los verdaderos profetas. Asesinaban a los profetas enviados por Dios, como es el caso de Jeremías. Los profetas, los sacerdotes, que debían apoyar, porque eran mensajeros legítimos de Dios. Los profetas debían colaborar, sin embargo, eran enemigos acérrimos de Jesucristo. Disculpe, de Jeremías. Hoy esto pasa. La lucha. Si usted prende su internet, verá tantas luchas que está existiendo. Yo no voy a luchar contra personas, porque la lucha no es contra carne y sangre, es contra la falsedad, contra las potestades de las tinieblas. Mi querido amigo, mi querido hermano, preste atención. Aquí nos está diciendo, hubo falsos profetas, como habrá entre vosotros. Sigamos leyendo un poco. Y muchos seguirán sus disoluciones. Estos predicadores tan hábiles para atraen a miles de personas. Sus errores son aplaudidos, proclamados, aceptados. Mientras tanto, la verdad de Dios se pone en duda. Ahí está Satanás quizá en la mente para estorbar. Usted puede ver miles y miles escuchando a aquellos engañadores. Y versículo 3 nos dice, ¿cuál es el propósito? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Con palabras fingidas. Versículo 3, segunda de Pedro, capítulo 2. Van a decir que ellos son los verdaderos creyentes. Vamos a ver segunda de Corintios, capítulo 11 una vez más. Vamos a dar lectura versículo 13, 14 y 15. Versículo 13 dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Tomó nota, que se disfrazan, que parecen apóstoles, pero entregan alimento contaminado, entregan leche contaminada. No es alimento que edifica, no es alimento que ayuda a caminar en la vida cristiana, más bien destruye. Amigos, así dice el apóstol San Pablo. Y lee el versículo 14. Mira lo que dice el Señor. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Imagínese, amigo, se le presenta un Satanás, pero disfrazado de un ángel. Yo no sé qué reacción tendrías. Tal vez dirías que te ha visitado un ángel de Dios. Tal vez dirías que el ángel de Dios te habló. De repente te extravías, peor. Pero eso busque Satanás. No es extraño, dice, que Satanás mismo se disfrace como ángel de luz. Tenga cuidado, mi querido amigo. No solamente que Satanás lo va a hacer eso. Lee el versículo 15. Dice el versículo 15. Así que no es extraño si también
sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Aquellas personas van a venir con tanto fingimiento, asegurando que son los únicos que hablan la verdad. Quizás calumniando a los verdaderos predicadores del Señor, como lo hicieron con Jeremías. Lo mandaron a la cárcel, quisieron matarlo. Sabemos nosotros, cuando comenzamos a salir, seremos llamados de fanáticos, legalistas, etc. No importa. Estamos dispuestos a sufrir todo cuanto venga por la palabra de Dios. Amigo, en la próxima vez comenzaremos. ¿Cuál es el modo de limpiar nuestros pecados? Dejaremos allí. Lucharemos llevando la luz del Evangelio, la limpieza y pureza del Evangelio. Quizá no nos acepten muchos como a ellos, pero tendremos privilegio de llevar almas a la patria celestial. Nosotros lleva en su pensamiento doble problema con Dios. Nuestro problema, pecados. El salmista David en Salmo 51, versículo 5 dice: en pecado me concibió mi madre. He aquí el pecado está delante de mí. Entonces nacimos con ese germen del pecado. Y cuando nacemos, en nuestro uso de razón comenzamos a practicar todos los pecados que se nos presentan. Tenga cuidado, esa es nuestra naturaleza. Hemos pecado, no sé cuántos cientos o miles de pecados, y por ese pecado merecemos solamente el infierno, solamente el castigo eterno. Sin embargo, dice la Biblia, Dios nos amó de tal manera. Dios se compadeció de nuestra desgracia eterna, mandó a su Hijo para que nosotros abramos nuestro corazón y tengamos vida eterna. Mi querido amigo, esta es la primera. Y la segunda será liberación. Cristo nos ofrece su cruz. No es tan fácil, ya le explicaremos en la próxima. Que Dios les bendiga, que estas palabras sean de una ayuda para todos ustedes. Gracias, amigos, buenas noches.